Damos gracias al Señor por otro día más de encontrarnos, un domingo, Día del Señor, desde temprano, estoy seguro en cada uno de los hogares hoy día también, celebrando de manera especial a las mamitas, como pastor de la iglesia y en nombre de todos los líderes y de todos los varones, de todos los hijos de la iglesia, saludamos con mucho afecto a las mamás, damos gracias al Señor por sus vidas. Yo nunca pierdo de vista que cuando la Biblia habla del amor de Dios, es sorprendente, pero cuando habla especialmente de ese amor inmutable, ese amor incondicional de Dios, ese amor que no cambia a pesar de nosotros mismos, Dios compara su amor con el amor de una madre, porque realmente ese amor es así, incondicional, inmenso, no termina. Pase lo que pase con los hijos, seamos como seamos, las madres siguen amando. Así que gracias al Señor por ese tremendo testimonio y por ese amor tan especial que Él derrama sobre cada uno de nosotros. Mientras avanzaba el culto y pensaba en el inicio de este sermón, siempre estoy dándole una vuelta, algunas palabras, algún comentario que hacer que ligue nuestro servicio, la primera parte con el culto, el inicio del culto, perdón, de la predicación. Y pensé en Jonás, la serie que acabamos de terminar, que yo estoy seguro que fue de gran bendición para todos nosotros. Y decía, ¿de qué manera liga la historia de Jonás con lo que vamos a ver ahora? Y comentábamos el domingo pasado que el libro de Jonás tiene un final abierto. No sabemos qué fue de Jonás. No sabemos si decidió devolverse a su ciudad, ir a Jope y tomar otra nave para Tarsis. No sabemos si reflexionó sobre la pregunta que Dios le hizo al final y hizo lo que habría sido lo correcto, volver a Nínive y vivir entre los ninivitas discipulando a esos nuevos creyentes. Y pensaba que esta serie que hoy iniciamos, en la primera carta del apóstol Pedro, de alguna manera plantea esa hipótesis. Vamos a imaginar que Jonás hizo lo correcto y se fue allá a Nínive, un pueblo diferente al suyo, una nación con otra lengua, con otras costumbres, con otras prácticas, que necesitaba ser instruido en la palabra de Dios, que necesitaban conocer en el testimonio de un creyente auténtico cómo es la vida de los hijos de Dios. Y vamos a imaginar entonces que esta carta del apóstol Pedro nos pone a nosotros también en esa misma situación. Porque eso es la carta de Pedro. La primera carta de Pedro está escrita a creyentes viviendo en medio de paganos, viviendo en medio de un ambiente hostil, viviendo en una cultura diferente a la cultura cristiana, pero sin embargo dentro de ella interactuando, comprando, vendiendo, trabajando, llevando su vida adelante, que es un poco el sentido que da también el Señor en su oración, cuando Él ora ahí en Juan capítulo 17 y le pide al Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque cada uno de nosotros, ahí donde está llamado a ser un misionero de Dios. Está llamado a ser un testimonio vivo de lo que Dios hace en la vida del creyente, para influir con su testimonio, con su palabra, con su ejemplo, con sus actitudes y con una vida de santidad en una comunidad que no cree en Dios y que incluso en algunos momentos, en algunos lugares de la tierra, es hostil al Evangelio. Así que con esa idea en mente, quizás haciendo esa conexión con ese Nínive a donde estamos nosotros llamados a servir, introduzcámonos en este estudio que nos va a ocupar por lo menos un par de meses, en esta primera carta del apóstol Pedro. Como siempre, la invitación cariñosa es que usted lea la carta, léala completa, como cuando nos llega una carta. Nadie lee un fragmento y después se olvida. No, lea la carta completa. Vaya familiarizándose con su contenido. Vamos a ser edificados durante, como digo, 2 meses en esta preciosa carta del apóstol Pedro, la primera carta de Pedro. Así que, sin más preámbulos, les invito a que abran entonces sus Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 1,
donde vamos a estar leyendo hasta el versículo 9, del primer versículo hasta el versículo 9. Voy a compartir la pantalla ahora para que ustedes puedan seguir también la lectura ahí en la vista de sus televisores, computadores o equipos. Y antes de la lectura, yo quiero darle gracias públicamente a mi hermano, nuestro hermano Víctor, quien es que cada serie nos sorprende con estas imágenes tan ilustrativas, tan características, tan útiles para plasmar en nuestras mentes y corazones lo que queremos decir. Esta composición ahí que muestra esta esperanza viva, reflexiones en Primera de Pedro, con tonos optimistas en medio de una ciudad un tanto gris. Es un poco lo que queremos transmitir con esta presentación. Entonces, vamos a ir ahora al texto que nos ocupa, que es Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 9, donde vamos hoy a hablar de fundamentos de nuestra seguridad. Fundamentos de nuestra seguridad. Dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Padre, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Quiero invitarles a tener un momento de oración. Amante Padre, Señor nuestro, te damos gracias por tu palabra y suplicamos, Señor, que ella hable a cada uno de nosotros, tus hijos. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades, preocupaciones, aflicciones. Tú sabes la realidad de cada uno de tus hijos en este pueblo tuyo. Tú estás, Señor, delante de nosotros, vas delante de tu pueblo, Padre, y sabemos que todas las cosas están sujetas a tu preciosa voluntad. En este tiempo, Señor, en que nos introducimos a estudiar la carta del apóstol Pedro, tu mensajero, esta persona que tú usaste, Señor, para hablar a tu iglesia, pedimos, Señor, que el mismo espíritu que le inspiró siga también trabajando en nuestros corazones, nos des una mente dispuesta a aprender, dispuesta a ser instruidos, pero también, Señor, corazones dispuestos a obedecerte, a sujetarnos a tu palabra. Que no sea solo conocimiento, Señor. Líbranos de aprender sin poner en práctica lo que aprendemos de ti. Porque tú sabemos, Señor, pedirás cuenta a cada uno de nosotros. Por eso te suplicamos que nos ayudes, Señor, y que nos permitas con humildad y con un espíritu muy dispuesto reflexionar en lo que tú quieres enseñarnos a cada uno. Bendice a tu iglesia en este lugar, ahí en donde nosotros estamos, donde quiera que esté representado tu pueblo, que seamos también de bendición.
En el nombre de Jesucristo el Señor lo pedimos. Amén. Llevar un mensaje a una persona que está pasando un tiempo difícil no es siempre fácil. Recordaba, y no voy a contar la historia porque es un poco divertida, no quiero banalizar un poco este momento, pero recordaba una anécdota que me contó una amiga de su adolescencia cuando tenía que ir a dar el pésame a una familia que estaba de duelo, y su preocupación era qué decir. Finalmente terminó diciendo lo que no debía, ¿no? Y hasta hoy ella recuerda esa anécdota con un poco de risa, un poco de tristeza, porque es difícil. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero vamos a ir a darle ánimo a alguien y en el camino vamos pensando, ¿qué le digo? ¿Cómo expreso sin caer en lugares comunes, en decir lo típico? Y a veces sentimos esa compulsión de tener que decir algo que resulte edificante cuando sabemos que lo que la persona está pasando es por algo tremendamente complejo, ya sea porque perdió un ser querido de una manera trágica, o porque tiene un familiar muy amado gravemente enfermo, o porque perdió su trabajo, o porque está pasando por un divorcio. Y sentimos que debemos decir algo, pero no sabemos qué. Y no queremos decir algo inapropiado. ¿Cómo no caer en esas típicas palabras de buena crianza? Y a veces terminamos por simplemente acompañar a esa persona en silencio, que muchas veces puede ser lo mejor que uno puede hacer. Posiblemente, si dependiera de nosotros, qué tan acertadas o no sean esas palabras, dependerá en definitiva del buen criterio o de la experiencia de cada uno. Lo bueno es que esta carta del apóstol Pedro, que tiene exactamente ese propósito, Pedro escribe a hermanos suyos que lo están pasando realmente mal. Y la gran diferencia entre nosotros y el apóstol Pedro en este dilema respecto de qué decir, es que esta es palabra inspirada por Dios. Es palabra de Dios en la pluma del apóstol Pedro que lleva a ese propósito. Y sabemos que la palabra de Dios es infalible. La carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, posiblemente tú te lo sepas de memoria, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Así que esta palabra de Dios que tiene ese propósito de alentar, de animar, de fortalecer a esas personas que lo están pasando mal, tiene el sello de la infalibilidad de la palabra de Dios. Ella va a cumplir su propósito y es nuestra oración, nuestro anhelo, que esta palabra de Dios llegue con este mensaje de ánimo y de esperanza a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestros corazones en este tiempo particularmente difícil que nos ha tocado vivir. Me gustaría comentarles, entre paréntesis, que esta serie de mensajes tiene relación con una reunión que un grupo de hermanos de la Quinta Iglesia hicimos. Invité a varias familias, matrimonios, jóvenes, adultos, mayores, para conversar respecto de nuestra necesidad. Y este tema de la esperanza, del aliento que necesitamos, fue el denominador común en la mayoría de quienes estábamos ese día reunidos. Un clamor. Necesitamos aliento, necesitamos fortaleza. Así que con la ayuda del Señor, confiamos que esta serie de predicaciones sea la respuesta que nuestros corazones necesitan en tiempos especialmente difíciles. El apóstol Pedro ha sido llamado por esta carta en particular apóstol de la esperanza. Así como Juan es el apóstol del amor, Pedro es el apóstol de la esperanza. Y eso es lo que nosotros necesitamos más que nada en este tiempo, esperanza. Y vamos a compartir nuevamente con ustedes pantalla, porque lo que vamos a ver ahora es ¿qué es la esperanza? Según la Real Academia de la Lengua Española, ella nos da 3 acepciones de la palabra esperanza. La encontré muy interesante. La primera es un estado del ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos, ¿ya? Que coloquialmente es algo así como un anhelo, un sentimiento favorable, positivo, de que las cosas vayan a mejorar,
que se dé vuelta el viento, como dicen algunos, que el viento sople a nuestro favor, que nos infle las velas del barco, para que podamos andar un poquito más rápido. Es ese ojalá. La palabra ojalá viene del árabe, entiendo, ¿no? De ojalá, que nosotros no deberíamos decir ojalá, deberíamos decir que era Dios. Pero es ese ojalá, que las cosas mejoren, ese sentimiento que es como bien difícil de definir, está en el ánimo, ¿no? Esa es la primera acepción. La segunda, y esto no tenía idea, palabra que me sorprendió, es que es una acepción matemática. Fíjese que esperanza es un concepto matemático. Yo no sabía. Los que saben de números acá entre nosotros probablemente lo conocían. Y dice que es el valor medio de una variable aleatoria o de una distribución de probabilidad. Esa es la esperanza en matemática. Interesante porque algunos podrían decir probabilísticamente qué va a pasar mañana. Y por eso se hacen encuestas, preferencias de votaciones por candidato, la cosa para dónde va a ir en el Congreso, en el gobierno, las matemáticas en el mundo financiero, hay proyecciones de crecimiento en el país, en el mundo, el valor del dólar. Ese es el mundo de la esperanza en el ámbito matemático. Ojalá las cosas funcionaran de esa manera, que se pudieran predecir. No habríamos imaginado hace un poquito tiempo atrás el valor del cobre, que hoy día está por las nubes, récord histórico, fantástico. ¿No? Dicen algunos que si no fuera por eso estaríamos en condiciones realmente deplorables en este momento. Pero también está esta definición del ambiente teológico, que la RAE dice, virtud teologal, por la que se espera que Dios dé los bienes que ha prometido. Y esto es interesante. Por acá queremos caminar. Por aquí queremos quedarnos con este concepto de esperanza, que incluso la Sagrada Escritura define de una manera aún más categórica, porque si para algunos el concepto de esperanza es algo vago, algo etéreo, algo en el mundo de las emociones, fíjese cómo la define Hebreos 6:19. Hebreos 6:19 dice que la esperanza del creyente es la firme ancla del alma. Firme ancla del alma, que no está puesta en el fondo del mar en un día tormentoso, aunque esa es un poco la idea, ¿no? Sino que esta ancla, de acuerdo al contexto de ahí en Hebreos 6:19, está en los cielos donde está Cristo, desde donde esperamos su regreso. Nuestras vidas no son como un barco a la deriva, nuestras vidas no están en un mar turbulento con un viento tormentoso arrastrado para allá y para acá por donde el viento lo lleva. No, nuestras vidas están agarradas de esa ancla poderosa que es el Señor Jesucristo, que prometió que un día regresaría por los suyos, que guarda de nosotros de manera que ni uno solo se pierda. Esa es la definición de esperanza que nos da las Sagradas Escrituras. No hay duda, ninguna, de que el tiempo en que nosotros vivimos nos hace necesitados de esta palabra de esperanza. No solo por el largo tiempo que ya se extiende la crisis sanitaria mundial, con todo lo que eso ha implicado y que no es necesario redundar hoy día acá, sino también por la polarización política de nuestro país y del mundo. El día viernes nuestra hermana Hilda hacía un sentido llamado a orar por nuestro país, por este proceso eleccionario, por el proceso constituyente que va a venir. Y de verdad, iglesia, necesitamos orar, porque hay una polarización en aumento, hay una creciente tensión en el ambiente, hay personas que se enconan en sus pensamientos de tal manera que se endurecen y ven en el rival una persona peligrosa que hay que destruir. Lo estamos viendo en el campo político e infelizmente también lo estamos viendo muchas veces a través de redes sociales entre nuestros propios hermanos, entre creyentes. Así que pensando en eso, por cierto, necesitamos orar para tener una mirada distinta de lo que el mundo está viendo hoy día. Adicionalmente a lo que hemos comentado, la iglesia misma experimenta ahora divisiones y es blanco de amenazas y de ataques. Ayer solamente comentábamos con mi esposa una noticia que nos llega desde España,
Hay ahí un pastor, se llama Will Graham, y comentaba el ataque de que están siendo objetos hoy día. Esto no estoy hablando de una noticia de años atrás, esto está pasando ahora. Ataques arteros, infames, dirigidos a los siguientes líderes cristianos. Hermanos, escuchen esto y sorpréndase. Paul Washer, John Piper, Steve Lawson, Sugel Michelin, Miguel Núñez. Pastores cristianos ejemplares, dignos de un testimonio personal y familiar maravilloso, sanos en doctrina, que predican el evangelio a través de distintos medios, autores de muchos libros que han bendecido a la iglesia, no un año, llevan décadas bendiciendo a la iglesia. Y ellos, estos líderes, están siendo atacados arteramente a través de redes sociales por otros líderes evangélicos, de lo que se ha dado a llamar hoy día el ala progresista de la iglesia. Gente que está a favor del aborto, a favor del matrimonio homosexual, a favor de la liberalización de la doctrina. Ellos están hoy día atacando de manera intencional a pastores y líderes cristianos que han sido de gran bendición a la iglesia de este tiempo. Imágenes que ni soñábamos, yo no soñaba que iba a haber cosas como esta tan pronto, comienzan a ser ahora más habituales. En las noticias, pocos días atrás, se mostraba la imagen de un pastor en Inglaterra, en Londres, nada menos que en un país protestante, siendo detenido, bajado de un pequeño proscenio que él había puesto en la vía pública para predicar el evangelio, para anunciar la palabra. Y de ahí la policía londinense lo baja de ese lugar con violencia, le pone las manos en la espalda, lo esposa y se lo lleva detenido. Su crimen, predicar en la vía pública. Hermanos, en un país protestante, no estamos hablando de un país musulmán, en un país protestante, eso resultó ofensivo para algunos y se lo llevaron detenido. Y hoy día hay una ex ministra en Finlandia, tengo anotado por aquí su nombre, ella se llama Päivi Räsänen, que arriesga 6 años de cárcel. 6 años en prisión. Adivinen cuál es su crimen. Publicar en Twitter su opinión cristiana sobre el matrimonio. Y colocar un fragmento de la carta del apóstol Pablo a los romanos con una pequeña fotografía. Esa ex ministra finlandesa, esposa de un pastor luterano, médico de profesión, arriesga 6 años de cárcel por ese crimen. Estas cosas en su conjunto, por cierto, que pueden atemorizar, amedrentar, hacernos decaer en nuestro ánimo. Necesitamos afirmar nuestras mentes y corazones en el Señor. Necesitamos esperanza, pero no la esperanza del mundo. Necesitamos esperanza bíblica en tiempos de incertezas. Necesitamos no la vaga esperanza del incrédulo. Necesitamos la esperanza viva de la que Pedro nos hablará en esta serie, y que el Señor nos bendiga a través de esta serie en el apóstol Pedro. Esta carta, como decíamos delante, la primera carta a estos cristianos en la dispersión, ocurre durante la persecución que inició Nerón después del incendio de Roma. Ustedes saben que Nerón mandó a incendiar la ciudad y después no halló nada mejor que culpar a los cristianos, que era una secta pequeña, relativamente poco conocida, que para los romanos era una fracción de los judíos, daba lo mismo, una más entre todas ellas. Pero cuando Nerón denuncia a los cristianos del incendio de Roma, se da inicio a una persecución salvaje. No solo hay en Roma, sino que en todo el imperio. Donde quiera que había cristianos, cualquier vecino se sentía en la libertad de denunciarlo. Y lo hacían porque al denunciar a ese cristiano, venía la autoridad, lo tomaba, se llevaba a él y toda su familia, y ese vecino se quedaba con sus propiedades. Así que imagínense el interés que había para denunciar a estos creyentes. Pablo escribe aproximadamente hacia el año 64 o 67 de nuestra era,
con el propósito de alentar a los creyentes a perseverar en la fe en medio de esas persecuciones, de las aflicciones que están experimentando. En este caso en particular, a los que él llama expatriados, es decir, desplazados, obligados a vivir en donde no quieren o, como no quieren, a causa de la persecución de que fueron objeto. Aunque se refiere a un grupo de creyentes en determinados lugares, acá menciona Ponto, Galacia, etc., es una buena descripción de la iglesia de todos los tiempos. Porque decimos de la iglesia, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Nuestra ciudadanía está en los cielos. No somos de acá, no somos de este mundo. Por lo tanto, cada uno de nosotros vive como extranjero en suelo extraño, como peregrinos que están de paso, sin pertenecer a este mundo con sus pasiones, sino con la mirada puesta en la gloria. Simón Kistemaker lo describe de esta manera. En resumen, dice él, el propósito de Pedro al escribir esta carta es el de transmitir un mensaje de esperanza y ánimo. La palabra esperanza es clave en el libro, aparece 5 veces en la carta. Es una carta de esperanza a cristianos que experimentaban sufrimiento frecuente e intenso. Así que con ese mismo propósito para nosotros, aplicando esta enseñanza a nuestras vidas, probemos ahora por la palabra de Dios en los primeros versos de esta carta que existen fundamentos muy sólidos para nuestra seguridad. ¿En qué basas tu seguridad? Las personas del mundo dirán, en un seguro, tengo una compañía tal o cual, tengo mi vida, el auto, la casa asegurada. No, yo creo que la política va por buen camino, no, vamos a tener un gobierno mejor que el actual, con seguridad. Tenemos muchas razones para tener seguridad. ¿Cuál es la base de nuestra seguridad? La Biblia quiere darnos hoy día 3 fundamentos de nuestra seguridad. Y es lo que vamos a ver con la ayuda del Señor. Voy a volver a compartir con ustedes la pantalla. Y el primer fundamento de nuestra seguridad, según lo vemos en este texto donde vamos a reflexionar, es nuestra identidad, es decir, ¿quiénes somos en Cristo? El primer fundamento de nuestra seguridad es quién eres tú. ¿Quién es cada uno de nosotros? ¿Quiénes somos nosotros como iglesia de Jesucristo? Los primeros 2 versículos dicen, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Posiblemente nada como el vocativo de una carta para establecer la identidad de los destinatarios, ¿no? Ahí está el nombre de la persona, ¿ah? Señor fulano de tal. Ahí está el cargo que ocupa en la organización, secretario general, gerente general, contador, auditor, ¿eh? Y la institución o la empresa a la que esta persona pertenece. ¿Qué es lo que tiene, cuál es la intención de ese vocativo? No dejar ninguna duda de quién es la persona a la que se dirige el remitente, en este caso el apóstol Pedro. En este caso, concretamente, la palabra de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es expresamente enunciado acá. Fíjense, Dios Padre, santificación del Espíritu, sangre de Jesucristo. Así que es Dios Trino hablándole a quiénes. ¿Quiénes son los destinatarios de esta carta y cuál es nuestra identidad, por tanto, de paso? Teniendo presente que lo que dice a los lectores originales lo dice por extensión a toda la iglesia, es decir, a cada uno de nosotros. ¿Cómo nos llama? ¿Y qué decimos entonces de nuestra identidad? Nos llama primero los expatriados y dispersos. Expatriados y dispersos. Y eso es lo que somos los cristianos en general. No quiero decir que somos semejantes a muchos que hoy rechazan el concepto de la patria, ¿no? Yo conozco ya varios que están, especialmente las nuevas generaciones, dicen, no, yo no soy chileno, ¿no? No sé de dónde fue saliendo esa idea, pero está bastante difundida, infelizmente,
¿no? Yo, a lo más, dijo alguno, yo sería latinoamericano. Pero ¿qué es eso de ser chileno? No tenemos el momento ahora para decirlo, pero no nos estamos refiriendo a eso. Ese sentimiento que yo diría un poco antipatriota, ¿no? Que corre por las venas de muchos en estos días. No es mi intención abordar eso en esta oportunidad, quizás en otra ocasión. Pero sería lo mismo si fuera de otra nación, ya sea que haya nacido en Argentina, en Brasil, en los Estados Unidos, en Venezuela o en Haití. El tema es que dice el apóstol Pedro que es personas que habiendo nacido en cualquiera de estos lugares, somos extranjeros. La palabra ahí en Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y el autor a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 13, dice, somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Así que todos nosotros vivimos en este lugar, en medio de una cultura, con sus propias raíces, modelada por las costumbres adquiridas desde afuera. Quien diga que no tenemos influencia extranjera, miente, eso es desde siempre, ¿no? Mucho antes que empezara a llegar la ropa americana o los productos chinos. Tenemos una enorme influencia. Lo propiamente identitario del chileno son algunas cosas tal vez muy puntuales, con tendencias dirigidas por muchos que están interesados en hacernos comprar productos o ideologías. Pero dice la Escritura, no somos de acá. Somos exiliados, viviendo en un suelo adoptivo. Somos de otro lugar, más allá de esta tierra, aunque suene pretencioso y soberbio. Imagínese usted diciéndole a un amigo, un conocido, oye, yo no soy de este mundo, soy de otro mundo. ¿Ah? Lo va a mirar diciendo, oye, ¿qué te has creído? Pero eso es verdad. Eso dice la Escritura. Somos de otro mundo. No somos de acá. Esa es la verdad de los creyentes en Cristo. Y si eso le parecía pretencioso a alguno, mire lo que sigue. Que somos elegidos. A los elegidos. Imagínense ahora añadiendo este calificativo. Oye, no solo yo soy de otro planeta, soy de acá, sino que además soy el elegido. Pero no pecaremos de falsa humildad, negando este hecho irrefutable. Así lo dice la palabra de Dios, que además nos llama elegidos según la presciencia, es decir, el anticipado conocimiento de Dios. Y como dice el apóstol Pablo a los Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Así que no solo no eres de acá, un extranjero, sino además eres un escogido. Y la palabra escogido en griego es literalmente entresacado, escogido especialmente por Dios. Pero el texto no se queda ahí. Dice además que somos santificados, somos hechos santos. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es señalada acá como lo que nos hizo santos, es decir, apartados, no solo transformando nuestro corazón de piedra en uno de carne, capaz de Dios, capaz de creer en Él por la palabra y la fe que puso en nuestros corazones, sino la que nos santifica, es decir, el Espíritu es el que está trabajando en nosotros cada día para hacernos más distintos del mundo y más semejantes a Cristo. Y ya veremos más adelante, un poco más adelante en nuestra predicación de hoy, cuáles son los procesos didácticos, cuál es el método educativo que el Señor está usando para santificar nuestras vidas. Y añade finalmente el último aspecto de nuestra identidad, que somos redimidos, porque dice ahí, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Rociar con la sangre era el símbolo de la ceremonia ritual característica del pueblo hebreo, con lo cual los pecados eran lavados y la sangre de ese cordero sin mancha era derramada en nuestro favor para quedar nosotros libres de pecado, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Otras versiones, concretamente la NBI, traducen esta expresión por su significado, ser redimidos. Si tú tienes la NBI ahí, dice para ser redimidos con la sangre de Cristo. Es decir,
rociado con esa sangre que nos libra de todo pecado, que nos lava, que nos libera de la esclavitud del pecado, porque redimir a un esclavo era comprarlo por un precio para darle en su mano un certificado de libertad. Ahora eres libre, ya no eres más esclavo. Somos libres plenamente por la sangre de Jesucristo, que nos hizo verdaderamente libre en un mundo de esclavos, en un mundo que nos rodea, donde están las personas que no poseen el privilegio que tenemos nosotros de tener esta identidad. Estos eran los lectores de esta carta. Independiente de las situaciones que cada uno de ellos estaba viviendo, estos eran los lectores. Siempre me piden que haga cosas que luego me olvido. Me dijeron 2 cosas hoy día. Grabe el sermón, no lo estaba haciendo. Y 2, ponga la pantalla modo hablante. Yo voy a tener que pedirles que me ayuden a alguien aquí, un secretario o secretaria, que me recuerde aquellas cosas. Ok. Así que estamos perseguidos tal vez con dureza, amenazados permanentemente por vecinos celosos que estaban listos para caerles encima. Y Pedro sabe todo eso y les anima diciendo a cada uno de sus lectores: querido, esto es para ti, querido, querida. Tal vez tu situación es compleja. Te sientes pequeño en un mundo amenazante, hostil e inseguro. Pero ¿sabes? Este impetuoso y agresivo imperio romano no es tu hogar. No eres de ahí, sino que perteneces a una nación más grande, poderosa y eterna, junto al Padre Celestial, no por nacimiento natural, sino porque Él te escogió desde antes que nacieras y te selló con su espíritu para ser redimido por la sangre de su propio Hijo. Ese eres tú, uno con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y por toda la eternidad. Y cuando lo consideramos ahora colectivamente, es aún más grandioso, porque los que tienen esta gloriosa identidad están esparcidos por todo el mundo, hablan todas las lenguas y hacen parte de miles de culturas diferentes, todos bajo la bandera de Cristo. Ya no es expatriados en el Ponto, Capadocia, Bitinia y Asia, sino expatriados en Colombia, Venezuela, Brasil, Estados Unidos, Haití, Chile y muchos otros lugares más. ¿Qué complejo de minoría pueden tener algunos cristianos, querida iglesia? Nos sentimos poquitos, miramos a nuestra comunidad y decimos, somos tan poquitos. ¿Qué vamos a hacer en este mundo tan grande, tan amenazante, tan ruidoso, donde el que habla más fuerte parece dominar? Ojalá Dios nos permitiera dar una mirada así real, viva, como la que le permitió dar a Juan en Apocalipsis, cuando él estaba en el destierro, en la isla de Patmos. Y ahí de una manera poderosa el Señor le permite tener una mirada del cielo, de la eternidad. Y dice Juan, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ellos están ahí clamando a una sola voz, como un solo pueblo, una sola nación, una sola identidad. A ese pueblo pertenecemos. Esa es nuestra identidad. Gloria al Señor por eso. Esa es nuestra identidad. Pero la Biblia sigue trayendo seguridad para nosotros, no solo fundamentado en lo que somos, sino también en nuestra vida, sus proyecciones eternas. Me perdonan, hermanos, pero de nuevo la tecnología me pilló. Ahí sí. No, ahora ya estamos. Confundo los botones aquí. Compartir pantalla. Ahora sí. Bien. Ahí estamos. El segundo fundamento, entonces, de nuestra seguridad, además de nuestra identidad, es nuestra nueva vida
y especialmente estas proyecciones eternas de nuestra nueva vida. Versículos 3 al 5 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En este pasaje está contenida la frase que da origen al nombre de nuestra serie. Usted ya tomó nota de eso, ¿verdad? Una esperanza viva, que es la primera de las 5 veces que el apóstol Pedro hablará en su carta de la esperanza, y que es la primera también de estas resultantes del nuevo nacimiento que experimentamos en Cristo. En cierta forma, Pedro ahora continúa hablando de nuestra identidad, porque se refiere ahora a la cualidad de renacidos por medio de la fe en el Cristo resucitado. Eso somos nosotros. Todo creyente en Cristo es un renacido, un nacido de nuevo. Pero a partir de esta realidad común a todos los que creen en Cristo como Señor y Salvador, tal como dice Juan 1:12, ¿no es cierto? Todos los que creen en Él, a los que le recibieron, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que en estas palabras notamos el claro propósito ahora de, a partir de esa realidad, visualizar las proyecciones futuras hacia adelante en nuestra vida que comienza con el nuevo nacimiento, se vive en el presente y se extiende hacia la eternidad. Por cierto, todo esto es motivo de alabanza a Dios. El apóstol dice ahí: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Son palabras de adoración, de gratitud por la gran misericordia de Dios que por medio de Jesucristo nos dio esta nueva vida. Pero quiero destacar que el texto usa 3 veces, una cuarta, pero la cuarta está ligada a la tercera, la expresión para. Usted fíjese ahí, la voy a señalar. La primera: nos hizo renacer para una esperanza, para una herencia, para alcanzar la salvación. Así que todos esos paras nos indican que es lo que se proyecta a partir de nuestro nuevo nacimiento. ¿Eres una nueva criatura? ¿Eres un hijo de Dios a partir de la fe en Él? Mira, esto es lo que comienza a pasar de aquí en adelante con tu vida. Y lo primero que nos destaca es una esperanza viva. Notemos que esta esperanza no es un accidente, no es una alternativa en la vida de algunos cristianos, incluido el apóstol Pedro. Todos fuimos renacidos para una esperanza viva. La esperanza hace parte del kit de fábrica, es el equipamiento estándar, básico. Todos los modelos cristianos lo incluyen. No es un accesorio que puedas tener o no tener. En la experiencia del creyente es parte de la experiencia, del equipamiento estándar. Y no es un sentimiento. Fíjense que no dice esperanza de vida, sino que dice esperanza viva. Es una realidad constante. Desde el momento en que la vida de Cristo está en ti y tu vida está en Cristo. Y aunque la palabra esperanza se relaciona en cierta forma con el mañana, algo que se espera, esperanza, es una realidad que se vive en el presente de cada uno de los hijos de Dios renacidos en Cristo. Es parte de tu vida. Y cuando la relaciona con la resurrección de Cristo es para que recordemos, como dice el apóstol Pablo a los romanos, que ni la muerte puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. El segundo para es una herencia garantizada. Pedro usa acá 3 adjetivos para describir la misma herencia, un tanto redundante. Yo creo que es el entusiasmo, el calor con el que escribe, porque él quiere animarnos. Es decir, fuimos renacidos por la fe, somos hijos de Dios y si hijos, herederos y coherederos con Cristo. ¿De qué? ¿De qué somos herederos? De una herencia que no se corrompe, mejor que los metales preciosos, incontaminada,
Esto me encantó cuando lo leí. Olvídese del amonio cuaternario, del alcohol gel, del cloro. Eso no va a haber ahí arriba. Por fin. Es una herencia que no se contamina, no hay gérmenes, no hay pecado, ninguna de las pestes de la humanidad. Vamos a extrañar esos hábitos de limpieza adquiridos con tanto esfuerzo acá. E inmarcesible, dice. La NBI lo traduce más simple, inmarchitable. ¿Qué es inmarchitable? La palabra dice, se seca la hierba, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y el Salmo 119 dice explícitamente, para siempre permanece en los cielos tu palabra. ¡Qué herencia tan maravillosa! Y dice finalmente, para alcanzar la salvación. Una vez más, una realidad presente que aguarda su plena manifestación en el día final. Querido, nada impide que te adueñes de esa realidad de la salvación por la fe en el presente. Ya eres salvo. No importa lo que el hombre te puede hacer, ya eres salvo. Aunque el demonio con todas sus huestes quiera arrebatarte ese privilegio, ya eres salvo. Aunque la realidad cotidiana tiene peligros y amenazas que podrían ir en aumento, ya eres salvo. El que te guarda para esta salvación que será manifestada en el día final es el poder de Dios mediante la fe. Puedo confiar en el Señor. Así nos decía una alabanza tradicional, antigua. Ahí sí que se me cayó el carnet. Puedo confiar en el Señor. Yo sé que Él preparó mi futuro, ¿no? Si Dios es por nosotros, dice Pablo, ¿quién contra nosotros? Contra toda amenaza, contra toda acechanza, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vives en esta realidad tu nueva vida por medio de la fe en Jesucristo para una esperanza viva, para una herencia que nadie te puede arrebatar, en la seguridad de tu salvación eterna. Y si eso no tiene el poder de afectar tu mirada de la realidad actual con esa mirada de futuro, no sé qué cosa lo podría hacer. Yo ruego a Dios que tú puedas experimentar esta realidad y de tu corazón, de este corazón renacido, broten las mismas palabras del apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia me dio esta nueva vida. Amén. Pero la Biblia sigue hablando para nosotros hoy día, queridos hermanos. Además de quienes somos, además de esta nueva vida que se proyecta hasta el mañana, la seguridad del creyente se fundamenta también en nuestra preparación, lo que es viviendo el presente de cara al mañana. ¿Cómo el Señor nos está preparando en este tiempo? Versículos 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hay un giro acá en el discurso del apóstol Pedro. Yo me atrevo a decir, me lo perdonan los hermanos, que a veces uso mucho mi imaginación, yo me atrevo a decir que si él estuviera dando un discurso, estuviera diciendo lo que leímos en forma personal, posiblemente él habría hecho una pausa y habría bajado la voz un poco porque el entusiasmo con que hablaba era desbordante al comienzo, pero ahora habría bajado la voz y les habría dicho: aunque, queridos, ahora por un poco de tiempo. Los trae de vuelta de ese futuro glorioso, extraordinario, a la realidad de un presente complejo para sus hermanos y para él mismo en Roma. Recordemos que el apóstol Pedro fue crucificado, dice la tradición, de cabeza, ahí en Roma, poco después de escribir esta carta.
Me llama la atención que 2 veces el apóstol Pedro resalta que ellos se alegran. Ustedes se gozan. ¿Lo sabía de alguna manera? ¿Lo intuye? Yo no estoy tan seguro de eso, pero creo que él describe una consecuencia inevitable de experimentar la nueva vida en Cristo. Esta vida que transforma nuestra percepción de las cosas de tal manera que nada puede arrebatarnos el gozo de la salvación, ni siquiera las pruebas que puedan venir por causa de mi fe en Cristo. Lo que comienza, en fin, a decirles ahora se relaciona con el tiempo presente. Él ya les dio una mirada de la eternidad, de ese futuro glorioso, esplendoroso, pero ahora los trae al presente y les dice de las inevitables pruebas a las que ellos estaban siendo sometidos en esos días y a los que han sido sometidos los creyentes a lo largo de los siglos, con mayor o menor intensidad. Notemos que dice pruebas, no tentaciones. Lo mismo que añade respecto de la fe, dice que es probada nuestra fe. Y pone como ejemplo el proceso de depuración del oro que se pone en el crisol. De ahí viene la expresión acrisolado, ¿no? Que es un cuenco resistente a altas temperaturas para que todas las impurezas sean quemadas y quede el oro purificado. Así que de lo que habla acá el autor sagrado es de un entrenamiento. Fuimos, somos y seremos puestos a prueba una vez, 2 veces, muchas veces, conforme a la sabiduría, conocimiento y habilidad del más grande entrenador de toda la historia de la humanidad. Por eso el autor de la carta a Santiago, Jacobo, el hermano del Señor, nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto es extraño, ¿no? Esto es solamente la locura de ser cristiano. ¿Quién se alegra de estar siendo probado, de estar siendo puesto a prueba de una manera dura, de quedar extenuado con el entrenamiento? Comenté hace algún tiempo un caso que siempre llamó mucho mi atención, que es el caso de la selección nacional de fútbol de Holanda del año 1974. Los que son más futboleros ahí saben de qué estoy hablando, ¿no? La famosa, ¿qué? Naranja mecánica. La naranja mecánica. El año 1974 salió segunda en el Mundial y el año 1978 nuevamente volvió a salir segunda. Y aunque salió segunda en las 2 ocasiones, sigue siendo reconocida hasta hoy como la mejor selección nacional de un país en la historia, por un estilo de juego y una resistencia física que los hizo reconocidos en todo el mundo. Su entrenador, que se llamaba Rinus Michels, conocido como el General, era famoso por su dureza. Llevó al campeonato a varios equipos europeos de ahí en Holanda, y de hecho la selección holandesa fue campeona de la Copa de Europa el año 1988. Uno de los seleccionados de su equipo diría de este entrenador: en los entrenamientos llegábamos a odiarlo, pero cuando nos llenábamos de gloria en los campeonatos, lo amábamos. Esa era la relación que había con este entrenador, duro, exigente, ya pedía de ellos la entrega total. Pensaban que iban a desfallecer durante el entrenamiento, pero cuando eran finalmente puestos a prueba en los campeonatos, amaban a ese entrenador. Por eso la dureza relativa de las pruebas. Pedro nos hace desviar ahora la mirada hacia nuestro amado Señor Jesucristo en la prueba. Este maestro de maestros, al que dice: amamos sin haberle visto, en quien creemos aunque no le vemos, nos alegramos en él con un gozo indescriptible. Este superlativo en el griego es usado solamente acá. Un gozo que no se puede explicar con palabras, pero que un día será total, el día en que se manifieste nuestro Señor delante de nuestros ojos. Nos alegramos en Jesús.
Nos alegramos por su salvación tan grande y recibimos pacientemente las pruebas de este tiempo, sabiendo que todo hace parte de un plan maravilloso del Maestro para santificarnos, para hacernos crecer en la fe, para madurar en la experiencia cristiana y para prepararnos sobre todo para una celebración final que hará que cualquier triunfo de la selección chilena sea una alpargata. Nada será comparado a eso en lo que tú hayas vivido en toda tu vida. Esto es, hermanos, querida iglesia, vivir el presente con todo lo que nos trae el Señor de cara al mañana, con su esplendorosa realidad futura. Si este tiempo ha sido para ti si este tiempo ha sido difícil a causa de la pandemia y dicen que se prolongará aún más tiempo, si ya ha traído a nuestras vidas las pruebas de la enfermedad, la inseguridad laboral, carencias económicas o incertidumbre respecto del mañana, si hay incertidumbre sobre la competencia de las autoridades en el mejor o peor manejo de las crisis y sus implicaciones para el país, para nuestro país. Y esto agravado por un tiempo de incertidumbre en lo político, que ha polarizado a la nación. Y algunos creen peligrosamente. Tengamos esperanza y tengamos oración por eso. Y si encima de todo eso hay sombras amenazadoras sobre las libertades religiosas en el mundo, que podrían extenderse hasta nuestro país, como ya está ocurriendo en muchos lugares. Frente a todo esto, ten esperanza. El Señor tiene para nosotros un mensaje de esperanza, no basado en lo que puede ofrecer un sistema político o económico, no basado en los avances de la ciencia o de la tecnología, no sobre la base de tus habilidades o experiencia, sino fundamentado en lo que nuestra realidad como creyentes en Jesucristo, nuestra identidad como extranjeros escogidos, santificados y redimidos por Cristo, nuestra nueva vida, renacidos para una esperanza viva, una herencia indestructible y una salvación asegurada en Jesucristo, y nuestra preparación en las manos del Maestro más extraordinario del universo, que va a usar las pruebas de este tiempo para sacar lo mejor de ti, para hacer de ti un discípulo probado, preparándote para la gloria. Solo una última palabra, un mensaje para quienes nos escuchan hoy, y si entre nosotros hubiese todavía alguna persona que no ha experimentado este nuevo nacimiento, porque todo lo que dijimos aplica a los que han nacido de nuevo. Yo quisiera ser más gentil, tal vez considerado humanamente hablando, para decir esto es para todo el mundo, pero estaría mintiendo. La palabra dice que esto es para los renacidos en Jesucristo. Así que si estas palabras han tenido sentido para ti que nos escuchas y que tal vez no has experimentado este nuevo nacimiento aún, pero estas palabras tienen sentido, considera que es la voz de Dios oyendo. Es la palabra del Señor la que está llegando a tu vida. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que como dice la Escritura, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Recíbelo como Señor y Salvador de tu vida. La Biblia dice a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y si haces esa aceptación del Señor en tu corazón, si Él nace en tu corazón, si nace para nuestra vida, todo lo que predicamos hoy día es también para ti. Y que el Señor te bendiga grandemente.